La brisa templada de la mañana andaluza acariciaba las paredes blancas de la antigua casa de Magdalena. El jazmín trepaba por las rejas de las ventanas, tal como lo hacía cuando su madre regaba las raíces al anochecer. Ese día, sin embargo, había un silencio especial distinto. No era el silencio de la soledad, sino el de la paz recuperada. Magdalena, de pie en la entrada con una regadera en la mano, contemplaba su hogar como si lo viera por primera vez. Habían pasado apenas unas semanas desde que el juez dio su veredicto, devolviéndole no solo las llaves de su casa, sino también pedazos de sí misma que creía extraviados. La sentencia aún resonaba en su memoria como un eco fuerte y claro como una canción bien cantada. No solo le devolvemos la casa, sino también su dignidad. Dentro las paredes reflejaban historia. El sillón bordado por su madre, el reloj de péndulo del abuelo Mateo, y los retratos familiares que hablaban sin palabras. Magdalena los había limpiado con una ternura que contenía lágrimas, tiempo y perdón. Solo uno faltaba en la repisa, la fotografía de Lorena, que ahora yacía en el fondo de un bol cerrado en el desván. Esa casa que había contenido los juegos de infancia de su hija, las cenas improvisadas, los cuentos antes de dormir y los silencios del duelo por su esposo, se transformaba otra vez. Pero esta vez era el refugio de una mujer que había enterrado 1000 veces su dolor para levantarse sin perder su esencia. Afuera, en el jardín, los vecinos comenzaron a llegar. Familiares, amigos, antiguos alumnos que ahora eran médicos, panaderos, madres y padres. Carmen, la amiga entrañable que le había dado un techo cuando lo perdió todo, cargaba una caja de pastelillos. David, su sobrino, lucía orgulloso con una guitarra colgada al hombro. Era el día de la celebración que Magdalena había organizado. No era una victoria en el sentido común, sino el acto de honrar a todos los que creyeron en ella cuando su voz parecía demasiado pequeña. Sobre una mesita, junto a una jarra de agua con limón, un cuaderno con tapas de cuero marrón yacía abierto. Relatos de una madre traicionada, decía el título grabado con tinta negra. Allí, Magdalena iba apuntando frases, recuerdos y testimonios que recogía desde que su historia se hiciera viral. Había escogido esa forma de canalizar la experiencia, no para buscar compasión, sino para dar esperanza a otras mujeres cuyas voces también fueron ignoradas. Las canciones de sevillanas empezaron a sonar, y los invitados se animaron a bailar entre risas y palmas. Magdalena, con la flor roja en el cabello, giraba lentamente al ritmo del compás, sus hombros erguidos, la sonrisa serena. Era el lenguaje del alma restaurada. Algunos lloraban al verla, sabiendo todo lo que había soportado. Otros simplemente le apretaban la mano sin palabras. A medida que caía la tarde, los colores del cielo se encaramaban sobre los tejados, dorando cada rincón del jardín. Y allí, bajo el viejo limonero, Magdalena instaló un pequeño micrófono conectado a una grabadora. Su podcast tendría su primer episodio esa misma noche. Miró a los asistentes, luego a su casa, y respiró hondo. Nunca imaginé que me tocaría defender mi alma dentro de estos muros, dijo, pero si esta casa resistió guerras, tiempos duros y huracanes emocionales, entonces también puede ser cuna de nuevas verdades. Los aplausos fueron suaves pero firmes. Ella sabía que esa casa ya no era solo suya. Era símbolo de memoria, de coraje, de renacimiento. Las luces colgantes comenzaron a parpadear con el anochecer. Mientras todos brindaban con vino de la tierra, Magdalena se detuvo un momento en el porche. Miró hacia el interior, donde la lámpara del pasillo iluminaba con calidez. Cerró los ojos brevemente y susurró: «Estoy en casa». La brisa de la tarde empujaba las hojas secas por el umbral de la antigua casa familiar, la misma en la que Magdalena Ruiz había jugado siendo niña, criado a su hija y despedido a sus padres. Un hogar que hasta hacía pocos días aún olía a azahar y a paciencia. Pero ahora ante sus ojos todo lo conocido se le borraba sin aviso. Cada grieta de la fachada parecía reírse de su desconcierto. Regresaba de Córdoba, donde había pasado 2 días cuidando a su hermana enferma. Al bajar del coche y acercarse al portón principal, notó que la cerradura no respondía a su llave. Pensó que quizá la cerradura se había atorado, como tantas veces. Respiró hondo, empujó con más fuerza, pero nada. Entre confusión y una punzada de nerviosismo, intentó la puerta trasera. Igual. Cerrada. El jardín estaba igual de descuidado que antes, las macetas que dejó regando seguían allí, solo un poco más secas.
pero algo en la atmósfera había cambiado. Buscó el teléfono celular y marcó a Lorena. La respuesta no tardó en llegar, pero sí en sorprenderla. «Lorena, no puedo entrar». «Le han cambiado la cerradura a la casa», dijo Magdalena con la voz temblorosa. La respuesta fue un silencio estático seguido de una frase que se le clavó en el alma. «Mamá, lo hice yo. He puesto la casa a mi nombre. Legalmente ya no puedes vivir allí». Magdalena no entendía. Era su hogar, su refugio. La testigo de toda su vida. «¿Cómo que la pusiste a tu nombre?» «Esa casa es mía. Tú lo sabes, estaba preocupada por ti. Has estado desorientada últimamente. Dijeron los médicos que podrías representar un peligro para ti sola». «Es mejor así», replicó Lorena con frialdad calculada. No hubo gritos ni sollozos, al menos no en ese momento. Solo un silencio tenso y feroz en el que Magdalena sintió que algo dentro de ella se rompía. Colgó sin decir nada más. Los días siguientes fueron un torbellino incomprensible. Cuando intentó ingresar de nuevo, se encontró con una patrulla frente al jardín. Uno de los agentes, con cierto tono incómodo, le explicó que había sido denunciada por intento de invasión de propiedad. La voz tembló cuando dijeron su nombre completo oficial en voz alta leyendo del informe. Magdalena Ruiz Ibáñez, 58 años. La trasladaron brevemente a comisaría. Allí, entre formularios y miradas esquivas, se sintió más invisible que nunca. Mientras tanto, en el pueblo comenzaban los rumores, que había perdido el juicio, que la hija estaba actuando por su bienestar, que los años estaban haciendo mella. Todo ello abrazado por el veneno de las apariencias. Una noche agotada y sin dónde ir, Carmen, su amiga de toda la vida, la acogió sin hacer preguntas. Magdalena durmió en una cama improvisada entre cojines y mantas viejas, mirando el techo oscuro. Los recuerdos pasaban por su mente uno tras otro. Los cumpleaños que envolvió con sus manos, las madrugadas cuidando a Lorena cuando enfermaba, el día que firmó la hipoteca para pagarle la carrera, confiando ciegamente en su amor de hija. Cada imagen ahora le dolía más que un golpe. A veces se escuchaba decir en voz alta, «¿Qué hice mal?». Pero no obtenía respuesta. Y Carmen, aunque dolida también, solo atinaba a abrazarla. Una mañana Carmen trajo el periódico local y lo dejó sobre la mesa. El titular era más cruel de lo que Magdalena había imaginado. Exprofesora del pueblo enfrenta cargos por irrumpir en vivienda ajena. La fotografía mostraba a Magdalena, con el rostro confundido, entrando al juzgado. Sintió que todo lo que había construido en su vida, el respeto, la dignidad, el cariño vecinal, se desmoronaba en un instante. Pero en lugar de rendirse, esa humillación se convirtió en algo distinto. Un calor subterráneo comenzó a tomar forma dentro de ella. No era rabia, era algo más antiguo y más fuerte. Era la promesa muda del alma herida, todavía no había caído. Esa misma noche, al revisar una caja vieja con documentos en el desván de Carmen, la caja que había insistido en llevar consigo por recuerdos, encontró algo inesperado: papeles amarillentos, cuidadosamente ordenados por su padre antes de fallecer. Testamentos, cesiones, inscripciones de propiedad. Y entre todos, una joya olvidada, el testamento original que probaba que la casa seguía siendo suya. Entonces comprendió que, detrás de esa cerradura cambiada, no había solo una traición familiar. Había una intención premeditada. Un plan. Una manipulación que iba más allá de un malentendido. Magdalena no lloró. Cerró la caja con firmeza. La tormenta aún no había terminado, pero ahora tenía un faro. Uno que no venía del exterior, sino del fuego encendido por las sombras que alguien más pensó que apagaría tras cada puerta cerrada. Las llaves no estaban en su bolso. Magdalena revisó con manos temblorosas, primero en su chaqueta y luego en el bolsillo interior donde guardaba siempre las cosas importantes. El atardecer caía detrás de las colinas de olivos mientras la mujer de pelo canoso avanzaba lentamente por el corto sendero de grava que llevaba a la puerta principal de la casa donde había vivido casi toda su vida. Intentó girar el picaporte, ligera aún la sonrisa de cuando abrazó a su hermana al despedirse esa misma mañana. Pero al sentirla resistencia de la cerradura, su ceño se frunció, la confusión brilló en sus ojos. ¿Será que cambié de bolso y se me olvidaron las llaves? La negación fue su aliada por 3 minutos completos, los que tardó en vaciar su maleta improvisada, en buscar alrededor del porche, incluso en asomarse por la ventana del salón, donde debía estar aún el sillón bordado por su madre. Pero el interior parecía diferente, ordenado, vacío de alma.
Magdalena se enderezó lentamente sintiendo un peso nuevo en su espalda. Tomó su móvil y marcó a Lorena. Tardó 4 tonos en responder. «Hola, mamá», dijo la voz de su hija, plana y sin entusiasmo. «Lorena, ¿sabes algo? Las cerraduras no encajan. No puedo entrar a casa». Un silencio breve, pero denso como una plomada, atravesó la línea. «Claro», dijo finalmente Lorena, como si hablara de una decisión lógica. «Cambié las cerraduras. Ya no puedes entrar». «¿Cómo que cambiaste?» «¿Qué estás diciendo, hija?» Mamá suspiró. «La casa está a mi nombre. Legalmente es mía. Esto se tenía que hacer. Ha sido todo ya gestionado. Tú no estás en condiciones de vivir sola. Lo he hecho por tu bien». A Magdalena le costó respirar. El aire le pareció de repente espeso, inmóvil. Miró su jardín, las macetas de geranios que su esposo tantas veces regó los domingos por la mañana, la fachada encalada donde colgaban aún campanillas de hierro forjado. «Lorena, yo estoy bien. Solo fui a visitar a tu tía. No se trata solo de eso. Hay cosas que tú ya no recuerdas del todo. Te vimos confusa muchas veces». Alonso consiguió hablar con los médicos. Estuvieron de acuerdo. «¿Qué médicos? ¿Quién les ha dicho que estoy enferma?» «Lorena, esta casa es mía. Tú creciste aquí. Es tu hogar también. Fue, mamá». «Ya no lo es», dijo ella antes de colgar. Magdalena se quedó mirando el teléfono unos segundos. No había tono. El viento revolvió los flecos de su bufanda. Luego se volvió hacia la puerta, impotente, y con el orgullo herido como único abrigo. No tocó el timbre. No gritó. El eco de la traición era ya suficientemente alto. Esa noche durmió sentada en su viejo Renault, envuelta en una manta que le dejó Carmen, su vecina de toda la vida. En el silencio del campo solo se oía algún sapo en la distancia, más fiel que la sangre misma. Al día siguiente, al intentar simplemente entrar por la parte trasera del huerto, su zona favorita de la casa, junto al limonero plantado por su padre, un coche patrulla se detuvo frente a la verja. 2 agentes descendieron, documentos en mano. «Señora Magdalena Ruiz, sí. Soy yo. Tiene una denuncia por ingreso no autorizado en propiedad privada». La tierra pareció abrirse bajo sus pies. «Disculpen, esta es mi casa», dijo sin elevar la voz, con una dignidad que resistía aunque el alma se le deshilachara por dentro. «Según archivos recientes, la propiedad ha sido transferida. No puede estar aquí». Uno de los jóvenes policías, que la había tenido como profesora de historia hacía más de 20 años, vio la mirada cuando ella lo encaró con los ojos húmedos. No dijo palabra. Magdalena dio un paso atrás. Sentía el mundo como una pintura derritiéndose en un verano sin piedad. Volvió al coche, esta vez sin lágrimas visibles. No pensaba dárselas en bandeja. Sentada entre las sombras del olivar, comprendió algo con una claridad dolorosa. Ya no eran solo las llaves metálicas lo que había perdido. Le habían arrebatado el acceso a las memorias, al derecho a la pertenencia, al lugar donde incluso los silencios eran familiares. Y sin embargo, una chispa. Allí, en medio del dolor, la chispa de una decisión. No se rendiría. Porque hay cosas que ninguna cerradura puede retener. Porque hay hogares que, una vez vividos con ternura, se defienden no solo con papeles, sino con verdad. Porque a veces las llaves no se pierden, te las arrebatan. Pero hay puertas que ningún cerrojo nuevo puede mantener cerradas para siempre. El día en que la policía tocó a la puerta de la casa de Carmen, Magdalena jamás imaginó que no venían para ofrecerle ayuda, sino para leerle una denuncia hecha por su propia hija. «Señora Magdalena Ruiz, ha sido usted acusada formalmente de allanamiento de morada». Las palabras quedaron flotando en el aire como un relámpago sin tormenta. Carmen, con el rostro desencajado, se acercó e intentó intervenir, pero la ley era clara. La figura legal ya estaba en marcha. Magdalena no lloró. No porque no tuviera razones para hacerlo, sino porque su cuerpo parecía incapaz de procesar una herida tan profunda. Al día siguiente la noticia corrió más rápido que el viento por las estrechas calles empedradas del pueblo. En la panadería, en la farmacia, incluso en la cola del mercado, todos hablaban. ¿Cómo era posible que la señá Magda, aquella que enseñó a medio pueblo a leer, estuviera siendo tratada como una intrusa? La situación polarizó a la comunidad. Vecinos más cercanos a Lorena, o aquellos que no sabían los detalles, murmuraban que quizás Magdalena ya no estaba bien de la cabeza. Pobrecita, con la edad, ya no razona igual, se decían en voz baja.
Otros, firmes defensores de Magdalena, recordaban cómo durante años llevó cazuelas de comida a quien lo necesitara, cómo cuidaba a los hijos de su vecina embarazada o cómo mandaba cartas a los estudiantes becados para darles ánimos. César, el dueño del bar del pueblo, colocó sin rodeos una foto de Magdalena en el tablón de anuncios con un cartel que decía «Vecina ilustre». Al día siguiente alguien la arrancó. Entonces, otro vecino la volvió a colocar, esta vez plastificada. En redes sociales comenzaron a surgir mensajes de apoyo bajo el hashtag numeral Justicia para Magdalena, aunque algunos comentarios trataban de limpiar la imagen de Lorena. No juzguen sin saber, la señora ha perdido la memoria, su hija solo quiere protegerla. Lo más doloroso no fue el frío legal, sino la incertidumbre moral. Muchos no sabían de qué lado ponerse, era madre contra hija, sangre contra sangre. ¿Y si Lorena tiene razón?, preguntaban algunos. Otros replicaban, pero Magdalena dio la vida por ella. Carmen intentó protegerla del ruido social, pero Magdalena leía cada comentario, escuchaba cada noticia. No por masoquismo, sino porque quería entender hasta qué punto se había quebrado el mundo que ella había ayudado a construir. Caminaba por el pueblo con paso firme, aunque evitara mirar a los ojos. Había mañanas en las que sentía vergüenza, otras en que hervía de dignidad. En misa de domingo, más de uno dudó si saludarla. Don Eusebio, el cura anciano que ella ayudaba con las flores del altar, fue de los pocos que se le acercó y le besó la mano. Dios sabrá la verdad, y eso basta. Pero en un banco más atrás, la esposa del abogado del ayuntamiento murmuró algo a su amiga y ambas se marcharon antes de la comunión. Un día Magdalena caminó hacia el centro del pueblo. Se detuvo frente a la plaza donde los niños jugaban y las madres charlaban. Con voz clara dijo: «Yo no vengo a pedir compasión, ni a gritar mi verdad. Solo quiero que recuerden que este pueblo me vio criar a mi hija sola, y que fue aquí donde sembré mis mejores años. Qué tristeza tener que defenderse de quien una trajo al mundo». Y sin esperar respuesta se giró y siguió su camino. La división era evidente. El mercado se volvió el lugar de las posturas enfrentadas. Había quienes sugerían prudencia, esperemos a ver qué dice el juez. Y también estaban quienes tramaban desde ya un plan de ayuda, organizar una colecta, devolverle parte de lo que la ley le había arrebatado. Esa tarde, sentada en el porche de Carmen, Magdalena tomó una decisión. No podía quedarse esperando a que el tiempo resolviera lo que el amor había desgarrado. El pueblo podía estar dividido, pero ella tenía claro dónde se encontraba su verdad. Y no la iba a dejar pisotear. No está VZ. El salón de la casa de Carmen, iluminado solo por la luz cálida de una lámpara de mesa, estaba lleno de silencio y recuerdos. Magdalena sujetaba entre sus manos temblorosas una vieja caja de madera que había pasado desapercibida durante años. La encontró en el desván de la casa de su hermana en Córdoba. Era una caja polvorienta con una cerradura oxidada, marcada en el frente con la letra R, la inicial de su difunto padre, Ramón Ruiz. Hasta ese momento Magdalena no había tenido fuerzas para hurgar en esa caja. Tocarla era una forma de abrir heridas aún frescas. La traición de su hija, la humillación pública, la sensación de no pertenecer a lo que por derecho era suyo. Pero algo dentro de ella pedía respuestas. Quizás, incluso, justicia. Cuando al fin la abrió, los recuerdos se desbordaron. Fotografías amarillentas, cartas escritas a mano y documentos cuidadosamente doblados llenaban la caja con olor a papel envejecido. Entre ellos, atado con una cinta azul enmohecida, estaba el testamento de su padre, fechado 20 años atrás. Magdalena lo desdobló lentamente. Era un documento legal, firmado ante notario, donde don Ramón dejaba explícitamente la propiedad de la casa a su hija Magdalena. Su mirada se detuvo en un párrafo. «Y dejo la propiedad a mi única hija, Magdalena Ruiz, para que jamás sea despojada del hogar donde ciñó su vida y sus sacrificios». Era una declaración más que legal. Era una promesa de perpetuidad, de amparo en la vejez y gratitud por todas sus renuncias. Pero eso no era todo. En una pequeña carpeta separada había cartas manuscritas intercambiadas entre Ramón y el abogado que gestionó el testamento. Ahí se hablaba con detalle de su deseo claro de proteger la herencia contra manipulaciones futuras. Era como si el propio Ramón, desde el pasado, le susurrara que aún no estaba todo dicho. Magdalena se quedó allí, en silencio, durante largo rato. Afuera, el canto de un grillo rompía la quietud de la noche.
Por primera vez desde que Lorena le había cambiado las cerraduras de la casa, sintió una chispa de esperanza. No era solo un documento legal, era un legado, una herramienta, una verdad que dormía esperando ser despertada. En ese instante comprendió que ese testamento no solo podía devolverle su propiedad, sino también su voz. Ya no era únicamente una madre herida, era una mujer con un deber: defender su hogar, su nombre, y recordar a todos que su historia no terminaría con lágrimas, sino con justicia. Al día siguiente buscó a David con la resolución firme de quien sabe que el tiempo para callar ha pasado. Le entregó los documentos y le contó todo, palabra por palabra, línea por línea. Al leer el testamento, los ojos del joven abogado se abrieron con asombro. «Esto cambia todo, tía», murmuró. David, sin perder tiempo, comenzó a estudiar el documento para verificar su validez y entramarlo en su estrategia legal. Además, compararon fechas, firmas y constataron que no existía ningún proceso legítimo que revocara ese testamento original. El cambio de propiedad promovido por Lorena había sido un acto de falsificación o al menos llevado a cabo bajo condiciones sospechosamente alteradas. Aquel hallazgo se convirtió en el pilar de su nueva batalla. Magdalena no lo compartió en redes ni lo difundió por radio. Lo mantuvo en secreto como una carta guardada para el momento exacto. Un arma silenciosa, poderosa, intacta. Pero más allá del valor legal, ese testamento obró una transformación más profunda. Fue como si la voz de su padre la tomara de la mano en esos días difíciles, recordándole su fortaleza. Un recordatorio de que no estaba sola, de que la sangre que corría por sus venas pertenecía a generaciones de personas que sabían lo que era luchar con dignidad. Desde entonces, cada noche antes de dormir, Magdalena ponía ese documento bajo la lámpara de noche. No por miedo a perderlo, sino como recordatorio de que la verdad existe y a veces simplemente espera su momento para hablar. Aunque sea con el tono suave y discreto de un testamento silencioso. La mañana del juicio llegó con una sombra espesa sobre el cielo de Sevilla, como si el mismo firmamento intuyera la batalla emocional que estaba por librarse. Magdalena estaba despierta desde antes del amanecer. Con los ojos fijos en el rosal que plantó con su madre, preparó el té con una calma infrecuente, dejando que las hojas perfumaran el aire con una nostalgia dulce. Era el día en que el mundo conocería toda la verdad. No por venganza, sino por justicia. Era el día en que la sangre derramada en silencio sería honrada con verdad. Se vistió de negro no por tristeza, sino como una declaración. Para ella, lo que murió fue la confianza entre madre e hija. Cada costura del vestido hablaba de duelo, pero también de desafío. David, su sobrino y abogado, la pasó a recoger. Llevaba una carpeta bajo el brazo tan gruesa como la historia que había desenterrado. «Tía, ¿estás lista?», preguntó con una mirada que destilaba respeto. Magdalena asintió. Ya no era la mujer desorientada y herida de meses atrás. Ahora era una leona lista para recuperar lo suyo. El juzgado estaba lleno. En el pequeño pueblo nadie quería perderse aquel capítulo de la historia. Estaban los vecinos, antiguos alumnos de Magdalena, periodistas locales, incluso uno que otro curioso que solo buscaba una historia que contar. Pero esta no era solo una historia. Era la vida misma envuelta en dolor, dignidad y una lucha más grande que cualquier traición. Magdalena entró a la sala con paso firme. Lorena ya estaba allí, flanqueada por su esposo y su abogado. Evitó la mirada de su madre. Alonso, en cambio, la escudriñó con frialdad, aquella frialdad que Magdalena ya conocía. La jueza, una mujer de rostro pétreo y voz serena, abrió la audiencia. Todo comenzaba. Arena. El abogado de Lorena expuso su versión. Una madre con problemas de memoria, puertas cerradas por seguridad, decisiones difíciles tomadas por amor. Pintaba a Lorena como una hija preocupada, víctima de incomprensión. Nadie pestañeaba. Ni una bocanada de aire se oía. Cuando fue el turno de Magdalena, su voz no tembló. Mostró el testamento original, el informe independiente de un neurólogo que confirmaba su lucidez, los correos entre Alonso y la inmobiliaria donde negociaban la venta de la casa incluso antes de cambiar las cerraduras. David presentó los testimonios de vecinos, médicos honestos y peritos en firmas. Hasta los vídeos virales donde ella contaba su historia fueron parte de la prueba. Sangre. La tensión aumentó. Alonso intentó invalidar los archivos digitales con tono arrogante, pero tropezó al ser confrontado por una especialista en ciberseguridad convocada por David.
Finalmente, se presentó una grabación reveladora, una conversación grabada en secreto entre Alonso y un contacto en una notaría, discutiendo cómo justificar la firma de Magdalena mientras estaba bajo los efectos de una medicación que él mismo sugirió. El aire se volvió pesado. Algunos asistentes comenzaron a murmurar indignados. La jueza se tomó un largo momento antes de hablar. Luego, con voz grave, dictó sentencia. La transferencia de la propiedad se anulaba por haberse producido de manera fraudulenta. Magdalena recuperaba su casa. Se iniciaba una investigación penal contra Alonso por falsificación y coacción. Lorena era señalada cómplice con orden de restricción a la propiedad familiar. Honor. Lorena rompió en llanto. Mamá, yo no quise llegar a esto, fue por él. Magdalena la miró como si viera a una desconocida. Te cuidé cuando no tenías nada. Si me quitaste el hogar, yo ahora te quito el derecho a mi perdón, dijo, no con rencor, sino con la serenidad de quien ha recuperado su voz. Al salir del juzgado, la multitud la recibió con aplausos. Era el eco de un corazón valiente que se negó a caer en el olvido. Magdalena agradeció, pero no sonrió. Aún no. Primero volvería a su casa, a su jardín, a su paz. La justicia no era una victoria ruidosa. Era, más bien, la semilla de su nueva vida. Una vida que, pese a las cicatrices, florecería. Magdalena se sentó frente al espejo antiguo del cuarto de invitados en casa de Carmen, la amiga que le había abierto sus puertas sin pedir nada a cambio. El reflejo le devolvía una imagen que ya no reconocía del todo. El cabello más encanecido, las arrugas más marcadas, y unos ojos, los mismos ojos dulces de siempre, que ahora cargaban un dolor sordo pero también, muy en el fondo, una chispa nueva. Desde hacía semanas tras la traición de su hija, vivía en una rutina suspendida entre el desaliento y la rabia contenida. Aquella mañana la chispa creció. Fue mientras repasaba por enésima vez los papeles viejos que había sacado de una caja de su infancia, guardada en el sótano de la casa de Carmen, que algo cambió. En ese mar de recuerdos polvorientos, certificados escolares, cartas de amor de su difunto marido, fotos de bautizos, apareció un sobrecerrado con el sello de un notario de Sevilla. Lo abrió con manos temblorosas y descubrió el testamento original de su padre. La casa por derecho le pertenecía exclusivamente a ella. Lorena no tenía legalmente ningún poder para haberle arrebatado su hogar. El corazón de Magdalena palpitó con fuerza. Esa noche no durmió. No por insomnio, sino por planes. Entre tazas de manzanilla y miradas al techo, ideó el primer paso de lo que sería el viaje más valiente de su vida. Al amanecer tomó el teléfono y llamó a su sobrino David, un joven brillante con quien no hablaba desde hacía meses, absorbidos ambos por sus propios mundos. David, al oír la historia completa, no dudó ni un segundo. Tía, estás hablando con un abogado, pero sobre todo con un Ruiz. Esto no se va a quedar así. Los días siguientes cobraron un ritmo distinto. Magdalena, antes envuelta en la lentitud de la rutina de una jubilada, recuperó el paso firme que solía tener en sus tiempos de maestra. Junto a David, revisó leyes, buscó documentación médica, reconstruyó cronogramas. Aprendió que durante la supuesta firma de la transferencia, ella estaba medicada por una operación dental y bajo supervisión postoperatoria. No había forma legal ni moral de que esa transacción fuera válida. Pero ahí no terminó todo. Magdalena comprendió que la batalla no sería solo en el juzgado, sino también en el corazón del pueblo que tanto amaba. Aquellos mismos vecinos que ahora la miraban de reojo por los rumores tendenciosos diseminados por Lorena, merecían conocer la verdad. Así que, tomando aire y dejando atrás su timidez, fue por primera vez a hablar a Radio Pueblo. La entrevista emocionó a más de uno. La voz quebrada pero llena de convicción de Magdalena cruzó ondas y fronteras locales. Se volvió viral en redes. La abuela que no se deja robar por su hija. Rápidamente antiguos alumnos, madres del vecindario y hasta turistas que alguna vez conocieron su hospitalidad, enviaron mensajes de apoyo. Mientras tanto, la señora organizaba su estrategia con una precisión que sorprendía al propio David. Cafés con antiguos médicos de confianza, revisión de correos antiguos, contactos con vecinos. Fue durante una merienda con una vecina, Rosa, que descubrió que Alonso, el esposo de Lorena, había estado visitando una agencia inmobiliaria semanas antes de que la casa fuera declarada oficialmente en manos de Lorena. Magdalena y David lograron conseguir copia de correos y llamadas que vinculaban los planes de venta antes de todo el escándalo. Cada nuevo hallazgo fortalecía a Magdalena.
Pero no solo fortalecía su caso, la transformaba. Su tristeza inicial se convirtió en motivación. Ya no se veía como una víctima, sino como una mujer en pleno despertar. Una madre traicionada no por odio sino por ambición, y ese conocimiento no la destruyó, la hizo más firme. Ya no tengo miedo, confesó una tarde a Carmen. Lo que duele no es perder una casa. Es perder la hija que una vez llevé en brazos. Pero si ella eligió ese camino, yo elegiré el mío, el de la verdad. Y así, entre papeles archivados, llamadas legales y mensajes solidarios que llegaban desde todos los rincones del país, nació una nueva Magdalena. No una abuela pasiva, sino una mujer determinada, que levantaba su voz con firmeza y con una causa clara. No por venganza pequeña, sino por justicia, por memoria, por dignidad. El pueblo entero empezó a llamarla con respeto, Yaya Magdalena. Y para ella esa fue la señal definitiva. El tiempo de soportar terminó. El tiempo de luchar había comenzado. La sala estaba llena, aunque el aire parecía contener la respiración colectiva del pueblo. La mayoría de los vecinos presentes apenas podían comprender cómo la mujer que les enseñó historia, literatura y respeto durante décadas estaba ahora frente a un juez, acusada de haber invadido la casa que ella misma construyó como hogar. Había más que leyes en juego, se trataba de verdad, justicia y el rompimiento profundo de un lazo sagrado. Magdalena entró vestida de negro, no por moda ni por protocolo. Era su forma silenciosa de declarar luto por algo que ninguna sentencia podía devolverle del todo, la confianza en su única hija. Caminó con paso firme, la frente alta, pero con los ojos enrojecidos por noches de insomnio, rabia contenida, y un amor que ya no sabía cómo nombrar. David, su joven sobrino abogado, le ofreció una mirada de aliento. Hoy peleamos no solo por tu casa, tía. Hoy peleamos por tu verdad. El juez, un hombre de semblante severo pero justo, pidió que comenzaran las presentaciones. La abogada de Lorena, fría y meticulosa al exponer, sostuvo que habían actuado por la preocupación de una madre mayor con supuestos episodios de desorientación. Aseguró que Lorena solo había querido protegerla, inscribiendo la casa a su nombre para evitar futuras complicaciones. Pero cuando David tomó la palabra, la atmósfera cambió. Presentó primero el testamento original, claramente fechado y notariado, que no había sido anulado. El documento dejaba sin dudas que la casa pertenecía a Magdalena y que nunca tuvo intención de cederla en vida. Luego vinieron los informes médicos. Aquí está la firma del doctor Luján. Pero cuando lo entrevistamos, él confesó que nunca vio a Magdalena. Solo firmó bajo presión del señor Alonso Cebrián, esposo de la señora Lorena. El juez frunció el ceño. Después llegaron los correos electrónicos. Copias impresas mostraban conversaciones comprometedoras entre Alonso y una inmobiliaria de Madrid. Negociaciones que comenzaron semanas antes de que Magdalena fuera desalojada de su propia casa. ¿Cómo es posible, preguntó David en voz firme, que Lorena quiera proteger a su madre si ya estaban planeando vender la propiedad sin su consentimiento? Los murmullos entre el público se intensificaron. Fue entonces cuando Carmen, la mejor amiga de Magdalena, pidió permiso para hablar. Llevaba consigo varias cartas escritas por vecinos y exalumnos. Las leyó una por una. Personas que hablaban de Magdalena como educadora, madre, amiga. Una voz temblorosa desde el fondo de la sala dijo: «A esa mujer le debo mi beca, mi carrera y mi dignidad. No se merece esto». Lorena, cada vez más inquieta, bajó la mirada. Su rostro mostraba más miedo que vergüenza. Alonso, por su parte, parecía concentrado en su teléfono móvil. Como si pudiera seguir negociando su salida incluso ahí, frente a lo inevitable. Finalmente fue el turno de Magdalena para declarar. Se acercó lentamente, respiró hondo y dijo: «Esta casa no es solo ladrillo y teja. Es donde vi dar sus primeros pasos a mi hija, donde enterramos la planta de limonero de mi madre, donde Rafael, mi marido, escribió los versos que nadie leyó fuera de nuestra cocina. Me lo quitaron todo, no porque no tuviera valor o juicio, sino porque confié con los ojos cerrados. No pido venganza, pido justicia. Y más aún, pido que esto no le pase nunca a otra madre». El silencio fue absoluto. El juez tomó nota durante unos minutos eternos y, finalmente, levantó la cabeza. Tras revisar los documentos, escuchar a las partes y tomar en cuenta evidencias claras de manipulación legal y fraude documental, declaró nula la transferencia de propiedad. Ordenó además la restitución completa de
mueble a la señora Magdalena Ruiz y autorizó una investigación formal sobre las actuaciones del señor Alonso Cebrián. Hubo un murmullo repentino que se convirtió en aplauso espontáneo. Lorena, desconsolada, intentó acercarse a su madre entre lágrimas. «Mamá. Yo solo». Magdalena la miró, no con agresividad, sino con una tristeza profunda que tocaba a todos en la sala. «Ya no eres la hija que crié. Si me quitaste el hogar, yo ahora te quito el derecho a mi perdón». Y volvió a su silla, acompañada de David y de la dignidad que nunca debió perder. La mañana que Magdalena volvió a su casa, el cielo tenía un resplandor suave, como si la brisa se hubiera aliado con la justicia para acariciar su piel cansada. Pasó el portón principal sintiendo que, a pesar de los meses de angustia, cada piedra del camino hacia la puerta aún recordaba sus pasos. La casa, con su fachada blanca y macetas de geranios rescatadas por Carmen durante su ausencia, estaba de pie esperándola. No era solo una estructura, era su raíz, su historia, su sangre escrita en ladrillo y albahaca. Los vecinos habían acudido a celebrar su regreso. Algunos colocaron pequeños banderines en la verja, otros llevaron tartas, dulces y hasta un ramo de claveles recogidos con cariño del parque local. Magdalena, aunque visiblemente emocionada, mantenía esa dignidad solemne que había conquistado en el juicio. Abrazaba con ternura, agradecía con firmeza y sonreía con una mezcla de serenidad y fuerza. Durante tanto tiempo se le había negado la credibilidad. Ahora todos escuchaban con atención cada palabra que compartía. Al entrar al salón, lo primero que hizo fue abrir las ventanas. Dejando entrar luz y aire puro, empezó a caminar lentamente por cada habitación. Allí seguían las fotografías de su juventud, los libros con flores secas entre sus páginas y la silla de su marido junto a la estufa donde ella solía dejarle cartas cuando aún vivía. No había rencor en sus ojos, solo un enorme deseo de seguir adelante sin olvidar quién era. Tomó una caja de madera tallada y empezó a restaurar el rincón familiar. Colocó cuidadosamente cada foto, cada postal, cada recuerdo, excepto uno. La imagen de Lorena vestida de blanco en su graduación, la miraba desde el marco con un orgullo que ya no le pertenecía. Magdalena la sostuvo por un momento, la besó en silencio y luego, con dulzura firme, la guardó en la caja nuevamente, cerrándola con la llave y con el corazón. Esa misma tarde, organizó un pequeño encuentro en el jardín. No era solo una celebración, era una declaración. Había vuelto no como víctima, sino como dueña de su destino. Carmen puso música de guitarra mientras David, el sobrino que tanto había hecho por ella, ayudaba a repartir copas de vino andaluz. Hacia la puesta de sol, alguien tocó bulerías y los invitados, con pañuelos y palmas, acompañaron las melodías de la resistencia. Magdalena bailó con los pies descalzos sobre la tierra de su patio, el mismo donde años atrás su hija jugaba a ser princesa entre girasoles. En los días siguientes algo cambió en el pueblo. Mujeres que antes callaban empezaron a hablar. Algunas llamaban a Magdalena por la tarde para contarle sus propias historias de abandono, de manipulación, de haber sido invisibilizadas. Así nació su nueva etapa, el podcast desde su jardín donde compartía relatos cada semana bajo el nombre Relatos de una madre traicionada. Su voz cálida y firme conectaba con corazones heridos por todo el país. Mientras tanto, Lorena enfrentaba el silencio de quienes antes la apoyaban por conveniencia. Alonso, despojado de licencia profesional, perdió el prestigio que tanto veneraba. El poder que habían intentado usar para humillar a Magdalena se desmoronó como polvo seco bajo lluvia. Y aunque la justicia había hecho su parte, era el tiempo el que ahora enseñaba la lección más dura, que hay cosas que el dinero no puede comprar, y entre ellas está el perdón. Un día, mientras cuidaba sus rosas, Magdalena recibió una carta sin remitente. La letra era familiar. «Lo siento, mamá. Perdón». Ella la leyó, la dobló con cuidado, y sin decir palabra, la colocó entre las páginas del Quijote, justo en el capítulo donde el caballero derrotado encuentra descanso no en castillos, sino en la verdad. Aunque no pretendía borrar su pasado, Magdalena comprendía que había logrado algo más valioso que una victoria legal. Se había reencontrado consigo misma. El jardín que ahora florecía no solo era belleza, era símbolo de resistencia. Con cada planta que cuidaba sembraba también un mensaje a quienes la oían, que el amor verdadero no se deja pisotear, que la justicia puede tardar, pero llega, y que una madre, cuando vuelve a levantarse, florece.